Hola, mi nombre es Delfina Ronconi y junto con mi compañera María Paz somos residentes de segundo año del Laboratorio Rossi. El ateneo que vamos a presentar es sobre encefalitis autoinmune por anticuerpos antirreceptor N-metil de aspartato a propósito de un caso clínico que tuvimos en el laboratorio. Vamos a ver entonces el caso clínico, algunos conceptos generales, epidemiología, la estructura del receptor, la fisiopatología de la encefalitis, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento, evolución y pronóstico, y vamos a terminar con unas conclusiones. Como saben, el laboratorio Rossi es un laboratorio de pacientes ambulatorios, pero recibimos derivaciones de algunos sanatorios para hacer determinaciones, como fue justamente el caso de esta paciente, para realizar la búsqueda de estos autoanticuerpos, ya que no en muchos lugares se realiza esta determinación. La paciente es una paciente femenina de 25 años de edad proveniente de la provincia de Santa Cruz que ingresa al sanatorio el 21 de junio del 2018 con motivo de enfermedad de expresión neurológica neuropsiquiátrica grave. Al ingreso, la paciente presentaba cefalea de hace un mes, conducta inadecuada con desorientación, mioclonía, que es la contracción muscular breve e involuntaria de algunos músculos, mutismo, que es la incapacidad de emitir palabras y sonidos, rigidez plástica, que es el aumento del tono muscular que se mantiene en el tiempo, taquicardia, un registro subfebril de 37,4 grados e hipertensión endocraniana. En los datos del laboratorio vemos una marcada leucocitosis, un aumento de LH y de CPK a expensas de la fracción muscular. Estos aumentos vamos a ver que son debido al daño muscular que se produce por la misma sintomatología que produce la patología en sí, como la mioclonía y la rigidez plástica. Vemos un potasio disminuido y un calcio iónico aumentado en el ionograma, un estado ácido-base sin alteraciones de relevancia. En el estudio del líquido cefalorraquídeo vemos una pleocitosis a expensa de un predominio mononuclear, lo cual es característico de estas encefalitis autoinmunes. Otros estudios que se le realizaron a la paciente fueron una tomografía que mostró una imagen de cerebro normal, un score de Apache de 11. Este score marca una severidad del estado del paciente que se hace dentro de las 24 horas del ingreso del paciente a unidad de cuidados intensivos y este valor marca una severidad bastante aumentada. Tiene en cuenta la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Un score de SOFA, que este es otro score que da idea de una posible falla de distintos órganos o sistemas. A diferencia de Apache, brinda una información de datos más dinámicos sobre el estado del paciente y también a mayor score, mayor severidad y este es un valor alto. En la resonancia magnética se vio una malformación de Chiari tipo 1, que es una afección donde el tejido cerebral se va hacia el canal espinal. En el estudio dinámico del flujo de líquido cefalorraquídeo vemos una disminución del pasaje del líquido cefalorraquídeo al acueducto de Silvio. Este acueducto es un acueducto que conecta el tercer y el cuarto ventrículo, permitiendo que haya un pasaje de líquido cefalorraquídeo entre ellos y entre todo el encéfalo. El electroencefalograma no muestra paroxismos, pero sí una lentificación difusa y vemos un fondo de ojo con edema de papila bilateral. Se hizo un diagnóstico diferencial infectológico por FilmArray, ya que la principal causa de encefalitis es infecciosa. En pocas palabras, el FilmArray es una PCR multiplex muy simple, ya que para realizarla se usa un pouch que viene con todos los reactivos necesarios liofilizados. El pouch se coloca en un bloque de carga donde también se va a inyectar la muestra y de esta manera se lleva al equipo para ser procesada. Con el FilmArray entonces se descartaron los principales agentes bacterianos causantes de meningitis. También se descartaron distintas etiologías virales como herpes simplex tipo 1, tipo 2, varicela zoster, citomegalo. También se descartó la posible causa de Cryptococcus neoformans y, entre otros no incluidos en el FilmArray,
como tuberculosis, borrelia, parvovirus y virus de la rabia, dando todos negativos. Se hizo un diagnóstico diferencial oncológico buscando los principales marcadores tumorales, como el CA199, el CA125, alfa-fetoproteína, dando todos negativos. Se hizo un diagnóstico diferencial toxicológico, buscando tóxicos en orina y en suero, dando ambos negativos, y también un diagnóstico diferencial endocrinológico, mostrando un perfil tiroideo y una ecografía tiroidea normal. Después, a lo largo del Ateneo, vamos a ver por qué se hicieron estos diagnósticos diferenciales. Bueno, de todo lo mencionado anteriormente, lo que se realizó en nuestro laboratorio para evaluar la presencia de estos autoanticuerpos es justamente el ensayo basado en células, que más adelante Mary les va a explicar en detalle, pero básicamente se estudia suero y líquido cefalorraquídeo para evaluar la presencia de estos autoanticuerpos que podrían ser los causantes de los trastornos neurológicos que presentaba la paciente. Como vemos, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo dio resultados positivos. Acá vemos los resultados de la inmunofluorescencia indirecta en suero. En la imagen de la izquierda vemos la dilución 1 en 10, de la cual se parte, y en la imagen de la derecha vemos el suero en una dilución 1 en 100, de la cual sigue siendo positiva. La realidad es que es difícil hacer la visualización, sobre todo en suero, ya que, como vemos en la imagen, se ve una especie de ruido de fondo que lo dificulta bastante. Esto en líquido cefalorraquídeo no ocurre tanto, se ve mucho más claro. Estos serían los resultados del líquido cefalorraquídeo. A la izquierda, líquido cefalorraquídeo sin diluir. Y a la derecha vemos el líquido cefalorraquídeo en una dilución de 1 en 1000. Como les decía en la diapositiva anterior, vemos que estas imágenes son más claras, no tienen tanto ruido de fondo como en el caso del suero. Para hablar un poco de historia y categorizar a las encefalitis autoinmunes, a partir de la década de 1980 se comenzaron a estudiar síndromes neurológicos paraneoplásicos y se empezó a evaluar la posible asociación de estos con autoanticuerpos contra antígenos neuronales intracelulares. Desde 1980 hasta el 2000 se fueron reportando muchos autoanticuerpos asociados a síndromes onconeuronales como anti-Yo, anti-Hu, CRMP5 y MA. A partir del 2000 se descubren nuevos autoanticuerpos dirigidos contra distintos receptores neuronales como el receptor NMDA, el receptor AMPA, el LGI1 y el receptor GABA. En el 2007, aunque no se conocía bien su etiología, se creía que la formación de los autoanticuerpos anti-receptor NMDA estaban vinculados con teratomas de ovario. Sin embargo, se hizo un estudio de corte de pacientes en donde se obtuvo que esta correlación solo se presentaba en el 38% de las pacientes. Además, también se vio que afectaba a niños y a hombres, aunque en muchísima menor proporción. En el 2012 se encontró gran correlación de encefalitis virales y autoinmunes. En un estudio realizado se vio que en un 29,5% de los pacientes que cursaron una encefalitis herpética, posinfección presentaron autoanticuerpos antirreceptor NMDA. Y hoy en día se siguen haciendo estudios y se siguen encontrando nuevos autoanticuerpos. Para ponernos un poco en contexto anatómico, el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está ubicada en el cráneo. Está formado por 3 partes principales: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. En su interior hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo y es de aquí que el estudio del líquido cefalorraquídeo nos permite tener conocimiento del estado del encéfalo. A grandes rasgos, el cerebro es la parte más grande que controla lo cognitivo, las emociones, el habla y los movimientos voluntarios, y dentro del cerebro se encuentra el hipocampo, que está relacionado mayormente con la memoria. Esta es una de las partes más afectadas en las encefalitis autoinmunes por ser una zona que expresa gran cantidad de los antígenos involucrados. Después tenemos el cerebelo, que controla la motricidad fina, el equilibrio y la postura, y el tronco encefálico, que controla la respiración, la frecuencia cardíaca, entre otras cosas,
y además el tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal. La definición de encefalitis es una inflamación del tejido cerebral que está asociada a una disfunción neurológica. Si además del encéfalo se inflaman las meninges, hablamos de meningoencefalitis, y también se puede hablar de encefalopatía si hay alguna disfunción del parénquima cerebral, pero sin inflamación. Bueno, la encefalitis tiene distintas causas que pueden ser infecciosas, posinfecciosas, paraneoplásicas, o sea, secundarias a un tumor, y autoinmunes, que son las que nos interesan en este Ateneo. Para hablar un poco de la prevalencia, hay que tener en cuenta que es una enfermedad poco frecuente, afecta de 5 a 10 personas cada 100.000 habitantes, llevándose el mayor porcentaje las causas infecciosas, siguiéndolas las autoinmunes, y el 37% restante corresponde a posinfecciosas y paraneoplásicas. Dentro de las autoinmunes vamos a ver que el mayor porcentaje, el 59%, son por autoanticuerpos antirreceptor NMDA, y las otras, que el 41% que queda, corresponden a autoanticuerpos anti los otros antígenos mencionados hasta el momento. Las encefalitis autoinmunes son causadas por factores inmunológicos, ya sea anticuerpos o inmunidad celular contra antígenos presentes en el parénquima cerebral, proteínas de superficie neuronal, canales iónicos, receptores. Bueno, se caracterizan por presentar síntomas neuropsiquiátricos que varían según el antígeno en cuestión. Presentan un inicio subagudo menor a 6 semanas, con cualquier tipo de manifestación. Vemos la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, como en el caso de nuestra paciente. Están frecuentemente asociadas a tumores, vamos a ver que algunos más que otros. Se diagnostica por la presencia de anticuerpos, aunque la ausencia no descarta la enfermedad, y es importante destacar que una inmunoterapia temprana mejora el pronóstico. Acá vamos a ver una comparativa entre las encefalitis por anticuerpos anti-antígeno de superficie y las anti-antígeno intracelulares. Como vemos en esta imagen, las de antígeno intracelulares están divididas en dos grupos, pero a lo largo del Ateneo las vamos a tratar como un único grupo. Lo importante destacar acá es que las anti-antígeno de superficie presentan una autoinmunidad mediada por anticuerpos, lo que hace que tengan una mejor respuesta al tratamiento, a diferencia de las anti-antígeno intracelulares, que vemos que tienen una autoinmunidad mediada por células T y están mayormente asociadas a tumores. En el caso de las encefalitis causadas por autoanticuerpos contra proteínas intracelulares, estos autoanticuerpos no pueden alcanzar los epítopes intracelulares, y por este motivo la respuesta es más de inmunidad celular mediada por células T citotóxicas, y por este motivo se ve una pérdida neuronal muchísimo mayor que en las antígenos de superficie. Se vio en estudios de autopsias que los pacientes con encefalitis paraneoplásicas tienen pérdida neuronal extensa e infiltrados inflamatorios. Se cree que las células T están en contacto directo con las neuronas y probablemente contribuyen a la degeneración neuronal a través de perforinas y mecanismo de Gram-sina. Es por este motivo, justamente como mencionaban en la diapositiva anterior, que tiene menor respuesta al tratamiento, justamente por haber una pérdida neuronal. La sintomatología va a ser irreversible. En este cuadro vemos los síndromes neurológicos asociados. Son frecuentemente encefalitis límbica, neuropatía sensitiva, degeneración cerebelosa. Vemos que la asociación a tumor es muy alta, varía entre un 98 y un 96%, salvo en anti-GAD65, que no vemos asociación a tumor, sino que se asocia a otras patologías autoinmunes como diabetes y tiroiditis. Es por este motivo que justamente vimos el diagnóstico diferencial en nuestra paciente, además del diagnóstico diferencial de marcadores tumorales. Los tumores que están asociados son principalmente carcinoma pulmonar de células pequeñas,
o tumores ginecológicos como tumores testiculares, también cáncer de mama o timoma. En las encefalitis asociadas a anticuerpos contra antígenos de superficie celular, los anticuerpos tienen acceso a los epítopes y pueden ejercer varios efectos que alteran tanto la estructura como la función, ya sea bloqueándolos o llevándolos a la pérdida del receptor por internalización. También acá se realizaron estudios de autopsia que han demostrado que los pacientes con encefalitis asociadas a antígenos de superficie presentaron infiltrados inflamatorios cerebrales moderados y depósitos de inmunoglobulina G sin evidencia de pérdidas neuronales mediadas por células T. Es por esto que justamente tiene una mejor respuesta al tratamiento y que la sintomatología puede llegar a ser reversible porque justamente no hay pérdida neuronal, a diferencia del caso anterior. Bueno, en este cuadro vemos los distintos receptores, los síntomas de presentación, que son mayoritariamente psiquiátricos, crisis epilépticas, déficit de memoria. Vemos que la frecuencia de tumor es muchísimo menor, pero no dejan de estar asociados a tumores, y los tipos de tumores a los que se asocian son principalmente teratoma, timoma y también carcinoma pulmonar de células pequeñas. Esta imagen corresponde a un registro de encefalitis autoinmunes que se hizo en Corea desde junio del 2012 hasta junio del 2015, donde se recolectaron 2.500 muestras de 72 hospitales en todo el país, siendo la tasa de encefalitis autoinmunes de un 8,6%. Vemos que la encefalitis por anticuerpos antirreceptor NMDA se lleva el porcentaje mayor, un 68%, seguida de la encefalitis anti-LGI1, un 22%, y dentro de las onconeuronales, que se llaman así las anti-antígeno intracelulares por su alta asociación a tumores, se presentan bastante parejas entre anti-YO, anti-MA2 y anti-anfifisina. Para hablar un poco de la epidemiología, vemos que afecta predominantemente a niños y adultos jóvenes de una edad media de 21 años. Hay un predominio en mujeres de 4:1, que se vuelve menos evidente después de los 45 años de edad. No se ha establecido una asociación genética y hasta el 58% de las pacientes jóvenes afectadas tienen teratoma de ovario. Para hablar un poquito entonces de lo que es la estructura de los receptores NMDA, estos son complejos proteicos que están formados por diferentes combinaciones de varias subunidades, NMDA-GLU-N1 y NMDA-GLU-N2, y este último a su vez está constituido por 4 variantes que van de la A a la D. La subunidad GLU-N1 posee todas las propiedades necesarias para constituir un canal funcional. Entonces, dependiendo qué variante de GLU-N2 se una con GLU-N1, estos van a formar receptores con diferentes funciones que van a estar distribuidas en áreas específicas del encéfalo. Este canal es ligando y voltaje dependiente, ya que necesita tanto de la unión de glutamato y de su coagonista, que es la glicina, como también de una diferencia de potencial tal que el magnesio deje de bloquear el canal, como lo hace con la membrana en reposo o con estímulos bajos. Las funciones de este receptor son esenciales para el juicio, la percepción de la realidad, la interacción humana, la formación y la recuperación de la memoria, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata esto, y el control de las actividades inconscientes como la respiración, la capacidad de deglutir, y todo esto es lo que se conoce como las acciones autónomas. En las encefalitis autoinmunes, los anticuerpos están dirigidos hacia la subunidad GLU-N1. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en condiciones fisiológicas de sinapsis, la terminal presináptica por un estímulo bajo libera glutamato, el cual se une al receptor AMPA, produciendo su apertura con posterior ingreso de sodio y salida de potasio a la célula.
Se produce una despolarización que dura apenas milisegundos, la cual no es suficiente para que el magnesio deje de bloquear el canal, o sea, el receptor NMDA, y esto está involucrado en lo que son las acciones cortas. Sin embargo, como podemos ver en la imagen de la derecha, la neurona presináptica recibe señales repetitivas. Esto va a hacer que se libere mayor cantidad de glutamato, y entonces los receptores AMPA van a permanecer por más tiempo abiertos, va a ingresar sodio a la célula y esto va a causar una despolarización tal que el receptor NMDA ahora se abra y que el magnesio deje de bloquearlo. Esto va a permitir que ingrese calcio y sodio a la célula y la salida de potasio. Una vez que el calcio ingresa a la célula, entonces se van a activar distintas vías de señalización con diferentes proteinquinasas, y esto básicamente va a tener como resultado, por un lado, la fosforilación de los receptores AMPA, que esto va a aumentar la conductancia al sodio, y por otro lado va a aumentar la densidad de receptores AMPA en el espacio sináptico. Entonces esto va a permitir que la membrana se encuentre despolarizada por más tiempo, incluso puede estar hasta 24 horas, y esto entonces va a estar involucrado en todo lo que es la memoria y el aprendizaje. En lo que respecta a la fisiopatología, como les comentaba Delphi al principio, las principales causas son las infecciones por el herpes o también, por ejemplo, por el Epstein-Barr, y también son las neoplasias. Lo que ocurre es que estas liberan antígenos, los cuales van a ser fagocitados por las células dendríticas y van a ir hacia el nódulo linfático más cercano, donde se va a llevar a cabo la presentación antigénica. Esto se lo van a presentar a los linfocitos TCD4 positivos, que son los T-helper, y los efectos que van a tener esto sobre los linfocitos B naive va a ser, por un lado, los van a llevar hacia la diferenciación a células plasmáticas, que estas van a producir anticuerpos específicos, que son los que van a estar a nivel sistémico y son los que nosotros luego vamos a medir en el suero o en el plasma. Y por otro lado van a llevar a la formación de los linfocitos B de memoria. En este contexto, la barrera hematoencefálica se vuelve impermeable, por lo cual tanto los anticuerpos como las células plasmáticas como los linfocitos B de memoria tienen la capacidad de llegar al sistema nervioso central, donde se van a encontrar con su blanco. En este recuadro, lo que está en rojo, lo que les quiero mostrar es cómo el anticuerpo lo que hace es internalizar a los receptores, y esto lo que hace es que haya menos concentración de los mismos en el espacio sináptico, por lo tanto va a haber fallas en la sinapsis. Algo importante es que los linfocitos B de memoria dentro en el sistema nervioso central son reestimulados y se produce una expansión clonal y empieza a haber síntesis intratecal, y esto es un poco todo lo que lleva después que nosotros en el laboratorio vemos la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Este es un estudio que se hizo en el cual se fueron inyectando IgG humana en forma intratecal a ratones, y acá los resultados demuestran cuál es la relación inversa que existe, ¿no?, entre la concentración de anticuerpos y la presencia de los receptores en la superficie celular, y cómo impacta en la clínica, porque vemos que a medida que aumenta la concentración de anticuerpos disminuye la cantidad de receptores, y a su vez en este caso el impacto clínico se mide con la memoria y vemos cómo pasa de un principio que tiene un 100% a casi tener aproximadamente un 25%. Y acá también vemos la reversibilidad que tiene esta enfermedad, porque a medida que va disminuyendo la concentración de anticuerpos, va aumentando la cantidad de receptores, y junto con vemos cómo aumenta la memoria. Dentro de las manifestaciones clínicas, los principales síntomas al principio tienen lo que se conoce como periodo prodrómico, que es fiebre, cefalea y vómitos, y esto
por ahí muchas veces confunde el diagnóstico porque lleva a pensar que puede ser por causas infectológicas, por ejemplo. También tiene la habilidad emocional, agresividad, trastornos del movimiento, insomnio y crisis epilépticas. Entonces acá podemos ver este cuadro que tenemos, como les comentaba antes, en la primera semana tenemos lo que se llama periodo prodrómico, que es pseudoviral. Después, entre la semana 1 y la semana 4, tienen los síntomas psiquiátricos como la psicosis, la agitación, alucinaciones, verborrea, mutismo, insomnio, déficit amnésicos, que esto es un poco todo lo que tenía nuestra paciente en el caso clínico. Después a partir de la quinta semana, incluso puede durar hasta meses, tenemos la fase de cuidados intensivos, que estos serían movimientos anormales, reacciones disociadas, catatonia, coma, disautonomía e hipoventilación. Y finalmente, a partir de la semana 5, y puede durar incluso hasta 2 años, tenemos la recuperación prolongada o las secuelas, que esto es disfunción ejecutiva, impulsividad, desinhibición y déficit cognitivo. Dentro de los criterios diagnósticos se considera probable si se cumplen los 3 siguientes criterios, que son instauración rápida en menos de 3 meses de un mínimo de 4 de los siguientes 6 grupos mayores de síntomas, como ser alteración cognitivo-conductual o síntomas psiquiátricos, trastornos del lenguaje, crisis epilépticas, movimientos anormales, disinesia, rigidez o posturas distónicas, disminución del nivel de conciencia y disfunción autonómica o hipoventilación central. También tiene que haber alguno de estos resultados en las pruebas complementarias, como ser un electroencefalograma anormal o un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis o bandas oligoclonales. Y hay que hacer, como decía Delphi, es una enfermedad rara, o sea que normalmente el diagnóstico se termina haciendo por exclusión. Y como diagnóstico definitivo se hace con la presencia de uno o más de los 6 grupos mayores de síntomas, como ser la alteración cognitiva, crisis epilépticas, movimientos anormales, etc., y la presencia de anticuerpos de isotipo IgG anti-GLUN1 en el líquido cefalorraquídeo. Como les comentaba antes, la subunidad GLUN1 del receptor es el blanco de nuestros anticuerpos. Entonces, ¿cómo estudiamos las encefalitis autoinmune? Tenemos una sospecha clínica por la historia clínica y el examen neurológico. Después se van a hacer pruebas auxiliares como el estudio por imágenes y el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente el laboratorio es el que le va a poner el sello con la presencia de los anticuerpos. El esquema de estudio de las encefalitis se basa en estudios por imágenes como una resonancia magnética cerebral, neurofisiología con un electroencefalograma, otros tejidos y fluidos como lesiones cutáneas o lavado bronquialveolar, siempre y cuando se sospeche de una causa infecciosa o de un foco infeccioso, búsqueda de neoplasias ocultas porque es una de las principales causas, y dependiendo del estado inmune del paciente se van a buscar también infecciones oportunistas. Y por otro lado tenemos lo que compete al laboratorio, que van a ser los análisis del líquido cefalorraquídeo, el estudio del suero y estudios de anticuerpos antígenos intracitoplasmáticos en suero y los antígenos de superficie en líquido cefalorraquídeo y en lo posible también en suero. Porque esto es para aumentar la sensibilidad, y a su vez se vio que hay pacientes, si bien todos los que tienen la encefalitis tienen los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, pero hay entre un 10 y un 14% que en suero no se encuentra. Por eso es importante hacer la determinación en lo posible en los dos tipos de. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a buscar? Hay que recolectar en lo posible 20 centímetros cúbicos, obviamente que se recibe lo que se puede, y hay que congelar al menos de 5 a 10, en lo posible, ¿no? Después hay que medir la presión de apertura, las proteínas, la glucosa, el recuento de Matías y el recuento de leucocitos, la tinción de Gram y cultivos corrientes, PCR para herpes, varicela zoster y enterovirus, porque como veíamos son los principales agentes etiológicos de las encefalitis por causas infecciosas,
BDRL para descartar neurosífilis, látex para Cryptococcus en la tinción con tinta china, y la presencia de bandas oligoclonales y el recuento de IgG, que es lo que nos compete en esta. En el suero vamos a hacer serología para VIH y hay que considerar carga viral en el caso de que sea una enfermedad muy temprana. Se van a hacer pruebas treponémicas específicas y dentro del estudio de autoinmunidad se va a buscar el factor antinúcleo citoplasmático, anti-DNA doble cadena, complemento C3 y C4 para descartar una psicosis lúpica, ANCA porque se ve que hay encefalitis que son secundarias a anticuerpos asociados a ANCA, a vasculitis asociadas a ANCA, perdón. Y después también vamos a hacer el estudio del síndrome antifosfolípidos, anticuerpos antitiroideos y antitiroglobulina. Y la búsqueda de autoanticuerpos van a ser los antiantígenos intracitoplasmáticos, que son los que le nombró Delfí hoy temprano y no nos competen en este Ateneo, y los antiantígenos de superficie, que en este grupo está nuestro receptor. Entonces, bueno, vamos a usar suero o plasma. Lo ideal sería fraccionarlo en 2 alícuotas. A menos 20 grados es estable por un mes y a menos 70 puede durar hasta un año o incluso más. La dilución inicial va a ser 1 en 10 y el líquido cefalorraquídeo se incuba sin diluir. Dentro de las metodologías de la neuroinmunología, para elegir vamos a buscar los IgG, como explicaba antes, y algo importante es que a la hora de hacer la selección del método, tenemos que ver si nos presenta el antígeno, ya sea en su forma lineal o en su forma conformacional. En lo que respecta a los anticuerpos contra el receptor NMDA, lo que necesitamos es que el epítope esté en su estado conformacional. Las técnicas tenemos la inmunohistoquímica indirecta, el Western blot o un LIA, cultivos primarios, ELISA, inmunoprecipitación y los ensayos basados en células como son las células transfectadas, que es lo que nosotros usamos en el laboratorio, y la citometría de flujo. Obviamente la ventaja que tiene la citometría de flujo es que usa células vivas, entonces va a presentar el antígeno en su estado conformacional, pero bueno, la desventaja es que no existen kits comerciales, se necesita de un equipo y a su vez de un personal capacitado. El diagnóstico de laboratorio se hace una inmunofluorescencia indirecta, se usa como antígeno, o sea, las placas las improntas tienen o las células transfectadas o también corte de tejido, ya sea de cerebelo o de hipocampo, y bueno, se incuba con la muestra, después se pone un anticuerpo secundario que va a estar conjugado con un fluoróforo y después se va a ver al microscopio de fluorescencia. Entonces acá lo que podemos ver sería el esquema de un cerebelo que se usa como sustrato. La muestra puede ser tanto suero como líquido cefalorraquídeo. Esto tiene una sensibilidad entre el 92 y el 100% y una especificidad del 95%. El cerebelo, a grandes rasgos, está constituido, tiene la capa más externa, que es el estrato molecular, la capa media, que son las células de Purkinje, y el estrato granular, que es donde mayor concentración de neuronas hay. Y acá lo que podemos ver, esta sería la impronta que nosotros vamos a usar en el laboratorio. Entonces, viendo, cómo se vería el microscopio, tenemos el estrato granuloso, que es donde están los botones sinápticos, y en este lugar es donde mayor concentración de receptores hay. Por eso es que nosotros lo que nos va a interesar es ver la fluorescencia en este sitio. Bueno, también se puede usar la inmunohistoquímica utilizando hipocampo, porque en el hipocampo es la zona donde mayor receptores hay, y como podemos ver en la imagen de la derecha tenemos la fluorescencia. Como les comentaba, nosotros en nuestro laboratorio utilizamos los ensayos basados en células, que esto consiste en la transfección con un plásmido que contiene el ADN que codifica un antígeno específico, en este caso el receptor NMDA, el receptor AMPA, el LG1, etc.
y estas luego son fijadas y así es como se forma la impronta. Algo importante es que no se transfectan el 100% de las células, y acá en esta imagen lo que podemos ver es abajo a la derecha cómo es la plaquita que nosotros utilizamos en el laboratorio, y arriba a la izquierda vemos la misma cómo está siendo incubada con el anticuerpo marcado con el fluoróforo. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos las improntas de Neuroinmun, que utilizan como antígenos células transfectadas HEC293, que son células de riñón humano. Tiene una sensibilidad en suero del 85% y en líquido cefalorraquídeo entre el 82 y el 100%, y tiene una especificidad del 100%. Entonces, si miramos de cerca un pocillito, les muestro el 1, pero puede ser cualquiera, lo que podemos observar son distintas células que están expresando diferentes receptores. Acá tenemos el que nos interesa a nosotros, que es el receptor NMDA, pero también está el AMPA, el EG1, etcétera, que son otros que producen también encefalitis. Y acá lo que nos va a interesar ver va a ser los distintos patrones de fluorescencia que nos van a brindar cada uno de los anticuerpos contra los receptores. Si observamos las placas al microscopio de fluorescencia, lo que vamos a ver es, arriba a la izquierda, vemos cómo daría un control negativo o una muestra negativa, mientras que en los otros pocillos se ve los patrones diferentes que dan los distintos receptores. Arriba a la derecha está el receptor NMDA positivo, que es el que a nosotros nos interesa. En lo que respecta al tratamiento, tenemos la inmunoterapia de primera línea, como la metilprednisolona, la inmunoglobulina endovenosa o la plasmaféresis, y esto va a estar asociado a la resección tumoral en forma temprana, siempre y cuando la causa sea una neoplasia. Aproximadamente el 50% de los pacientes responden bien, sin embargo, la otra mitad necesita de la inmunoterapia de segunda línea, como ser el rituximab, la ciclofosfamida o ambas en forma mensual. Y obviamente que esto va a ir de la mano con el tratamiento, por ejemplo, anticonvulsivantes o antipsicóticos, o todo lo que tenga que ver con la clínica que presente el paciente. Las claves para un buen pronóstico son el diagnóstico y el tratamiento temprano, que podrían resultar en una recuperación completa. Se vio que el 75% de los pacientes se recuperan con secuelas leves, mientras que el 25% tienen déficits severos o incluso pueden llegar a la muerte. Y las principales causas son paros cardiorrespiratorios y también infecciones por la inmunosupresión que tienen debido al tratamiento. No se dispone actualmente de ningún marcador biológico inequívoco para monitorizar la evolución de la enfermedad, y tras el tratamiento y durante la fase de recuperación, los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo suelen seguir detectándose durante meses, mientras que en suero pueden estar presentes o ausentes sin relación con la respuesta clínica. Bueno, la recuperación suele producirse en orden inverso a la presentación de los síntomas. Primero se van a estabilizar las funciones autonómicas, después los pacientes despiertan del coma, recuperan la respiración espontánea y ceden las discinesias, y finalmente recuperan el nivel de conciencia y las funciones verbales. Para ir concluyendo entonces, tenemos que las encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA representa una nueva categoría de enfermedad mediada inmunológicamente. Debe ser altamente sospechada en pacientes con síntomas neurológicos y psiquiátricos. Se presenta a cualquier edad, pero como veíamos al principio, sobre todo en mujeres jóvenes. Puede o no ser paraneoplásica. Tiene una presentación clínica muy variable y esto por ahí nos lleva a confusiones o a un diagnóstico etiológico errado al principio. Su diagnóstico se realiza por la detección de los anticuerpos anti-NMDA, sobre todo en líquido cefalorraquídeo,
pero bueno, si lo detectamos en suero también, mejor todavía. Es potencialmente tratable siempre y cuando se la diagnostique de forma temprana, porque, o sea, de caso contrario puede llegar a producir lesiones importantes en el hipocampo. Finalmente le queremos agradecer a Darío Álvarez, que es el bioquímico que está a cargo del sector de inmunología en nuestro laboratorio, y a nuestro coordinador y a nuestras compañeras de residencia por hacernos el aguante acá por Zoom. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos.